Estás escuchando Tiempos de Reforma con el pastor Hidalgo Candelario. Vamos a hablar de una parábola que algunos de ustedes ya la han escuchado, pero al escucharla dos veces como que da una mayor claridad de lo que vamos a tratar. Ahora, la parábola de la hormiga. Parábola es un ejemplo en lo natural para enseñarnos verdades espirituales. Era la forma usual que nuestro Señor tenía para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Qué tremendo, hermano. La manera del Señor enseñar era por parábola, para que solamente el que tuviera interés en lo de Dios lo pudiera entender. Y aún los discípulos no entendían las parábolas. Al final de los discursos lo llamaban aparte y él les explicaba a ellos las parábolas. Dice que él declara cosas escondidas desde la fundación del mundo en parábolas. Quiere decir que las parábolas no se pueden entender fácilmente. Tiene que haber una intervención de parte de Dios para que podamos entender las parábolas. Ahora, las hormigas tienen mucho que enseñarnos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y en el tiempo de la siega recoge su mantenimiento. Mire qué interesante. Ve a la hormiga, oh perezoso. La palabra perezoso no solo se usa para una persona que es sedentaria, que no le gusta activarse, que no le gusta emprender. También la palabra perezoso se le aplica a alguien que no se preocupa por su futuro. Dios no está en contra que nos preocupemos por nuestro futuro cercano, pero también tenemos que preocuparnos por nuestro futuro eterno. Una persona perezosa es aquella persona que no se preocupa por el futuro, tanto temporal como eterno. El ser humano debe preocuparse por lo eterno, porque la vida no se acaba cuando partimos de esta tierra. Al contrario, hay vida eterna en la presencia de Dios y castigo eterno fuera de la presencia de Dios. Y sé sabio. Fíjese, la hormiga es sabia. Vamos a observar las características de la hormiga. Observemos la primera característica. La hormiga es sabia. La hormiga es sabia. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, generalmente existen dos tipos de sabiduría: la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. La sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. La sabiduría del hombre no es mala. Al contrario, el hombre debe aprender a ser sabio, debe leer, debe estudiar. El hombre y la mujer deben anhelar ser sabios para ganarse el sustento de una manera mejor. Pero ahí lo que quiero dar a entender, que con la sabiduría del hombre no se puede entender los misterios de Dios.
hay que renunciar a esa sabiduría para entender lo de Dios. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. No quiere decir que debemos rechazar la sabiduría académica, no. Lo que quiere decir que con ese tipo de sabiduría no se puede entender lo de Dios, porque lo de Dios se ha de entender espiritualmente. Con la sabiduría del hombre no se puede, hermano, definitivamente entender lo de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios para entender lo de Dios. Observe. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Sobre la tierra ahorita mismo hay dos tipos de personas: la persona natural y la persona espiritual. ¿Quién es una persona natural? Aquel que no tiene el Espíritu Santo en su interior. ¿Quién es un espiritual? Aquel que tiene el Espíritu Santo en su interior. Solo hay dos tipos de personas. En la iglesia misma evangélica hay dos tipos de personas: el espiritual y el natural. Una persona espiritual es aquella que el Padre trae a Cristo y el Espíritu Santo le redarguye y entra a vivir en él. Esa es una persona espiritual. Ahora, ¿cómo obtengo la sabiduría de Dios? Primera de Pedro 2:4. Mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Cristo. Una persona que deja entrar a Cristo en su vida se convierte en sabio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo hace espiritual y va a entender las cosas espirituales porque ya no es natural. Ahora bien, ¿cómo obtengo esa sabiduría? Primera de Pedro 2:4 y 5. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí estamos enfrente a una paradoja. Paradoja es una expresiones que envuelven aparentemente una contradicción. Las piedras que comúnmente conocemos no son vivas, pero esta piedra es viva. Una piedra no tiene vida, pero esta piedra es una piedra viva. Esta piedra vive. ¿Por qué? Porque es Cristo. Y Cristo vive porque Él resucitó de los muertos. Es una piedra viva. Y cuando tú te acercas a Él, lo dejas entrar a tu interior, la vida de Él se apodera de ti y una piedra muerta viene a ser piedra viva porque se acercó a la piedra viva. Esto no es difícil de entenderlo.
Él resucitó de los muertos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando te acercas a Cristo, que es la piedra viva, abres la puerta de tu corazón y Él entra a Él, dejas de ser una piedra muerta y te conviertes en una piedra viva. De ahí en adelante puedes ofrecerle a Dios sacrificios vivos porque tú vives. Él está vivo de los muertos. Él da vida a los que el Padre trae a Él. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no le trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Él tiene relaciones vivas con personas vivas. Una persona muerta no puede tener relación con el Dios vivo. Debe tener vida para poder tener relación con Dios. Él tiene relación con personas vivas. Entonces, cuando vienes a Cristo, te haces uno con Él. Y como Él es la sabiduría de Dios, tú también te haces sabio. Te voy a mostrar un versículo para que veas qué práctico es ser sabio cuando el Padre te llama. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si hasta este punto has entendido lo que se ha enseñado, tienes la oportunidad de abrir la puerta de tu corazón, que Cristo entre a ti, entra la sabiduría a ti y te conviertes en una piedra viva. No necesitas hacer tanto escándalo. Simplemente en tu corazón, en este mismo instante, puedes invitarlo a que entre a ti. Y de ahí en adelante, tú vas a ser una piedra viva que puedes tener compañerismo con un Dios vivo. Ahora, un sabio en Dios tiene cualidades únicas. El sabio tiene sus ojos en la cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno y al otro. El sabio piensa primero lo que va a expresar. No expresa lo que ven sus ojos. El sabio sabe que una sola palabra dicha fuera de tiempo puede causar mucho, pero mucho, muchísimo daño. Un sabio tiene los ojos en la cabeza. ¿Qué quiere decir? Un sabio tiene discernimiento para saber cuándo hablar y cuándo callar. Porque las palabras o dan vida o dan muerte. La muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Están leyendo? La muerte y la vida están en poder de lo que hablamos. Tenemos gran cantidad de personas dentro de nuestras iglesias que no son prudentes para hablar. Una verdad
fuera dicha de tiempo, a la persona incorrecta hace más daño que bien. Debemos pedirle a Dios que mucha gente que está dentro de las iglesias, que no tienen el Espíritu Santo, tengan un encuentro para que nuestras iglesias sean lugares de reposo, sean lugares de tranquilidad y que la gente piense primero lo que tiene que expresar. La segunda característica de las hormigas. La hormiga es persistente. La persistencia es igual que diligencia. Ella prepara su comida en el tiempo de la siega para tener que comer en el tiempo de invierno. La persona persistente es una persona diligente. Y diligencia es atender lo que quiere atención. Es tener cuidado de lo prioritario y hacer los cambios en el tiempo preciso. Una persona diligente hace el cambio en el momento preciso. No espera que llegue el caos para hacer cambios. Tal vez en esta mañana, usted que esté escuchando, necesita hacer cambios urgentes en su vida, en su hogar, en su empleo, antes que llegue el momento difícil. La persona diligente hace los cambios en el momento preciso. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermano, yo me sorprendo cómo hay personas que saben que hay que cambiar alguna actitud y no lo hacen. Personas que saben que tienen que cambiar algún hábito y no lo hacen. Hay mucha persona que tiene el mal hábito de llegar tarde a todos los lugares. Es un mal hábito. Puedes tener consecuencias por ese mal hábito. Consecuencias en tu empleo, te lo pueden quitar. Consecuencias en la iglesia, porque llegas a la mitad de la enseñanza, ya no entiendes todo. Es importante hacer los cambios en el momento que se deben hacer. Tercer característica de la hormiga. Pueden cargar 50 veces su peso. La tercera característica no le encontramos en la lectura que leímos. Parecen débiles las hormigas, pero son fuertes. Pueden cargar 50 veces su peso. Ahora, Dios las ha criado con esa increíble capacidad. Dios también a ti te ha elegido para ser fuerte en Cristo Jesús, porque Él es el que te da las fuerzas para superar los problemas. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puede resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahí tenemos dos cosas. Cuando llega el problema, cuando llega la adversidad, la Biblia no dice que la reprendamos. La Biblia dice que resistamos. Y al resistir, Dios nos muestra la salida. Él nos ha capacitado para poder resistir cualquier tentación, cualquier prueba.
Y la cuarta característica, la final, cuarta característica, trabajan en equipo. Eso me encanta. Trabajan en equipo. Escuche, pequeño rebaño, cuando se tiene un solo objetivo, es fácil trabajar en equipo. Las hormigas tienen un solo objetivo: preparar su comida para el invierno. Por eso pueden trabajar en equipo. Si como hogares tenemos el mismo objetivo, lo podemos lograr. Pero hay que tener el mismo objetivo. Si como iglesia local tenemos el mismo objetivo, lo podemos lograr. Aquí hay un objetivo en este pequeño rebaño. Yo lo estoy tratando de implantar, llevar fruto, llevar el fruto. Ese es el objetivo que tenemos como pequeño rebaño. Tú tienes que entrarle al equipo, llevar fruto. ¿Y quién es el fruto? Bendito el fruto de tu vientre. Eso le dijo la mamá de Juan el Bautista a María. Hay que llevar el fruto. Debemos tener el mismo objetivo. Si como hogar ustedes tienen un objetivo, lo pueden lograr. Si como iglesia, repito, tenemos el mismo objetivo, lo podemos lograr. Pero para ello necesitamos 4 cosas básicas. Primero, tener a Dios como socio primario. Tú como hogar, que tienes objetivos grandes, pones a Dios como tu socio primario, lo vas a lograr. Génesis 15:1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué hizo Abraham? Dios lo invitó a asociarse con él y Abraham se asoció con Dios. Asociarse con Dios es ponerse de acuerdo con él, hacer lo que él dice que debemos hacer. Lucas 1:37, ahí está abajo. Porque nada hay imposible para Dios. Si te asocias con Dios, ¿habrá algo imposible para ti? No. Pero tienes que asociarte con Él, hacer lo que Él dice, obedecer lo que Él dice. Segunda cosa básica que debemos tener el principio de la visualización. Génesis 15:5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Si tú no tienes un punto que has visualizado hacia dónde ir como hogar, no vas a llegar a ninguna parte. Si como cristiano no tienes un punto donde llegar, vas a andar dando vueltas de iglesia en iglesia, de doctrina en doctrina, y al final vas a negar tu fe. Afírmate en lo que estás creyendo, visualiza como cristiano a dónde quieres llegar, visualiza como persona a dónde quieras llegar. Y tienes a Dios como socio primario, lo vas a lograr. La tercera cosa, pensar con fe. Génesis 15:6. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia.
Dios le dijo a Abraham cuando tenía 90 años que iba a tener un hijo. Era imposible, porque Sara ya casi tenía 100 años de edad. Y aparte de eso, Sara no podía tener hijos. Era estéril. El anciano Abraham le creyó a Dios. ¿Qué cree que diría su familia? Cuando él les dice, familia, Sara va a tener un hijo. Se burlaban de él. Pero él pensó con fe. Y lo cuarto que necesitamos, hablar con fe. ¿Sabe? Cuando todos digan, viene el mal para el mundo, usted diga, viene bien para mí. Porque en Cristo no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hablar en fe, pensar en fe, tener el principio de la visualización y tener a Dios como socio primario. Observemos una escritura. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Si como hogar ha visualizado algo, tienen que hablar el mismo idioma para poder lograrlo. Tú te consientes parte de este pequeño rebaño, debemos hablar lo mismo. Tener la misma visualización y lo podremos lograr. Termino con una anécdota. La hormiga llevaba como carga una pajita, un pequeño zacate, que era 6 veces más larga que ella misma. Después de avanzar casi 1 metro con semejante carga, llegó a una especie de grieta estrecha, pero profunda, formada entre 2 grandes piedras. Probó cruzar de una manera y de otra, pero todo su esfuerzo fue en vano, hasta que por fin, como la hormiga es sabia, hizo lo insólito. Con toda habilidad apoyó los extremos de la pajita en un borde y el otro de la grieta, y así construyó su propio puente para por él poder cruzar el abismo. Al llegar al otro lado, tomó nuevamente su carga y continuó su esforzado viaje sin inconvenientes. Qué gran ejemplo de sabiduría. Amado, tu carga no es más pesada que la de otro. A veces les he narrado una anécdota de un hombre que creía que su cruz era la más pesada del mundo. Y Dios le dio un sueño. Y él iba cargando su cruz. Y llegó al cielo y le dijo al Señor, Señor, esta cruz que tú me has dado es la más pesada del mundo. Y él le dijo, ve a la bodega, escoge la cruz que bien se adapte para ti. Y miraba unas cruces bien grandotas, ni se atrevía a intentarlo. Al final llegó a una cruz pequeña y dijo, esta me llevo. Le dije, Señor, esta es la cruz que me llevo. Dice, es la que traías. Tu carga no es más pesada que la de otro. Cada uno lleva su propia carga, la carga que Dios le ha puesto. Pero Él te ha dado la sabiduría como la hormiga para que puedas soportar. Dios les bendiga
Pasen una feliz tarde y nos vemos a la próxima. Amén. Hemos llegado al final. Te invitamos a que sigas escuchando nuestras prédicas por nuestro canal de YouTube, Iglesia de Cristo Restauración Final.